creeps closer now, closer to the foot of the bed, and softer than the shadow and quicker than flies. His arms are all around me and his song in my eyes. Be still, be calm, be quiet now, my precious boy. Don't struggle like that or I will. En nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y sobre todo los deportes son base fundamental. Hola, soy Anisbel Trompis y te invito a sintonizar todos los días tu radio online Venezuela Activa y Deportiva. Nuevamente en BAD Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, que es tu espacio, que es tu momento online. Hoy estamos con el profesor David Morales, quien nuevamente con su programa Semblanzas vas a estar compartiendo con él parte de la historia de Venezuela y sus libertadores. Esto es BAD Venezuela Activa y Deportiva con el profesor David Morales y su programa Semblanzas por Buenas BAD. tardes, hoy 10 de agosto del 2023, aquí en este programa de Semblanza. Hoy vamos a hablar sobre el tema del caudillismo, entendiendo que estamos, digamos, en una sociedad un poco copiada a la usanza de la historia y sus experiencias de personajes y de las particularidades humanas, ¿no? En cuanto que la política es reflejo de esas relaciones que se van dando en las diferentes sociedades y la historia es fiel reflejo de eso, ¿no? En este sentido, el profesor José Luis Salcedo Bastardo tiene en su libro Historia Fundamental de Venezuela, en el capítulo dedicado al caudillismo negador, unas ideas bien originales y, digamos, una descripción del contexto de la época que, si nos ponemos a ver, se asemeja mucho por las particularidades del tiempo y el espacio y el desarrollo de las sociedades a estos tiempos que estamos viviendo en colectivo en la Venezuela del 2023. El tema que ataca el profesor Bastardo es el caudillismo negador y dice así: durante la guerra de independencia entre los patriotas se dibujan dos tendencias que van haciéndose más nítidas a medida que el debate político y militar se aproxima a su fin. Esas tendencias, la idealista, francamente revolucionaria por un lado, y la pragmática, en veces reaccionaria por el otro, mantienen una pugna que resta alientos preciosos a la que debía ser obra de todos. Quienes con Bolívar comprenden los alcances auténticos del movimiento revolucionario tienen que cuidar dos frentes: el externo del monarquismo hispano, enemigo común, y el interno de los que no perciben la grandeza del proceso en cuyo centro se hallan, o que solo miran a la revolución desde el ángulo de un estrecho personalismo. De la fractura del orden tradicional y de este contraste de fuerzas, cuya mera existencia es clara señal de desorientación, emerge el ejército como institución sustantiva y con este el caudillo, ingrediente relativamente nuevo de nuestra historia. La violencia es el caldo de cultivo de este personaje, ligado así en su brote a la emergencia y a la crisis. En Venezuela, Antonio Cedeño, el importante contador que interviene en la conquista de Oriente hacia 1530, es de los primeros en anticipar al caudillo. Afamado y valiente hacia 1530, es de los primeros en anticipar al caudillo porque es afamado y valiente, sagaz y enérgico, gana el cariño de su gente y un total ascendiente sobre ella. Logra, como muy pocos en su época, la adhesión ciega de sus parciales, cuya voluntad le entregan sin reservas. Entonces el caudillo de Cedeño, sin embargo, ni ningún otro de entonces tiene posibilidad de subsistir, porque la omnipresencia del rey, que es la figura central de la época, es acatada por unanimidad
y encuadra e impide esas que pudieran ser corrientes de la dispersión anárquica. El caudillismo venezolano se hace visible propiamente en el siglo XIX, cuando, abatido por el cataclismo bélico, desaparece el dique de contención que era el poder del soberano. La guerra encarnizada y larga, muy violenta, abre paso al caudillo a través de dos efectos. Primero, resucitando la escala axiológica de la fase inicial, descubrimiento y conquista, la cual sitúa en el punto más alto a los valores de esa fuerza que con mucha rusticidad y vehemencia se atribuye en el proceso. Los atributos de la paz, tan estimados a lo largo de las últimas centurias coloniales, pasan a un plano inferior en vez del talento, la civilidad y la virtud discreta. Ahora la sociedad aprecia más la bravura, la intrepidez y el arrojo. De nuevo se imponen los hombres valientes, los guapos, las gentes de garra y coraje. En segundo término, la destrucción general ocasiona una notable pérdida de población, incluida en estos sectores diversos y directivos. La necesidad de llenar el vacío facilita al caudillo saltar a ocupar el liderazgo que resulta vacante. Confederación Internacional de Boxeo, el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter BZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo, CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. RENABOX, Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur, innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano. RENABOX, síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram RENABOX Oficial y en Twitter RENABOX BE. Y estamos en sintonía de VAT, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio online. Te recordamos que tenemos una página en YouTube, VAT Radio Online. VAT, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, tu espacio, tu momento online. Y nuevamente con el profesor David Morales y su programa Semblanzas. En esta segunda parte de la exposición que hace el profesor Salcedo Bastardo en su Historia Fundamental de Venezuela, estamos conversando sobre el caudillismo negador, estas ideas expuestas de manera, digamos, muy clara para poder entender la historia y cómo ha evolucionado el caudillismo a través de las diferentes épocas. Este es un tema que estamos tratando en la Venezuela Activa y Deportiva Radio Online, VAT Radio Online. Bueno, siguiendo con la idea del profesor Bastardo, tenemos que el caudillo es el nuevo dirigente, es una potencia incuestionable, síntesis humana del poder material,
físico, económico, social, digamos, impactado con la magia del prestigio y de su inefable proyección carismática, autoritario, elemental y arbitrario, de cualidades positivas y negativas confundidas, es capaz de obrar prodigios en la vida social. Páez, el más típico, bosqueja la silueta caudillesca, describiéndose a sí mismo en trazos rápidos, seguros y vivísimos, hablando en la primera persona de singular y usando y abusando de los adjetivos posesivos correspondientes. Lenguaje característico y grato a la individualidad avasallante del caudillo, dice de sus llaneros: yo logré atraérmelos, conseguí que sufrieran, contentos y sumisos, todas las miserias, molestias y escaseces de la guerra, de esas batallas infernales de la historia. Me obedecían gustosos y me querían como a un padre. Suyos eran, decía, los mismos individuos que a las órdenes de Llanes y Boves habían sido el azote de los patriotas. Páez describe su milagro. ¿Quién creyó jamás que aquellos hombres, por algunos escritores calificados de salvajes, acostumbrados a venerar el nombre del rey como el de una divinidad, pudieran jamás decidirse a venerar el nombre del rey como el de una divinidad? Era algo muy contradictorio. ¿Y cómo pudieran jamás decidirse a abandonar la causa que llamaban santa para seguir la de la patria? Otros seres humanos que estaban tal vez en la acera del frente. Decidirse a abandonar la causa que llamaban santa para seguir la de la patria. Nombre que para ellos no tenía significación alguna. ¿Quién creyó entonces que fuera posible hacer comprender a hombres que despreciaban a los que no podían competir con ellos en la fuerza bruta, que había otra superior a esta, a la cual era preciso someterse? El caudillo se atribuye a haber inspirado a los llaneros, al mismo tiempo, amor a la gloria, respeto a las vidas y propiedades, y veneración al nombre de la patria. Ello no obstante, él ha dudado en otra parte de que en mentes tan simples quepan tales abstracciones. Dice Páez: no tenía mucha fe en el patriotismo de aquellos hombres que solo me acompañaban y habían tomado servicio por simpatías hacia mí, hacia el liderazgo que era el llano, el caballo y la lanza. La distorsión de las perspectivas por exagerado despliegue de sus tendencias autoafirmativas es una característica caudillista. Su egocentrismo hace olvidar a Páez que en la adhesión de los llaneros vale mucho la promesa de tierras y bienes que les hizo, punto tan importante que en su oportunidad la ratificación de esa oferta es la única condición que él pone a Bolívar para acatar su autoridad. See, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we got to
us, simply 'cause our hair is long. You know we got to find a way to bring some understanding here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Bueno, continuando con esta presentación del tema del caudillismo, podemos decir entonces que el caudillismo es el nuevo dirigente, es una potencia incuestionable, síntesis humana de ese poder material. Y por lo tanto, existe una copiosa literatura en torno a las raíces del caudillismo, factor responsable de tantos y tan significativos acontecimientos de la vida nacional. Con mucha frecuencia se ha insistido en un determinismo que presentaría al caudillo como derivación forzosa de los componentes raciales del pueblo venezolano, sucesor a la vez del cacique aborigen, del conquistador hispano y del régulo africano. Se le ha visto igualmente como una telúrica expresión tropical y como una calamidad que se debe únicamente a un estado social de ignorancia e inmadurez. También dentro de un rígido materialismo se le ha estimado al caudillismo solo como exponente de una concreta motivación económica, consecuencia inexorable de un sistema de producción feudal que se conservó intacto en el paso de la República. Los monismos y las simplificaciones sociológicas fallan, una vez más, en su pretensión de explicar con prescindencia unos de otros lo que es un fenómeno sin duda complejo, es personalista y que reclama por ello una consideración global. A la comprensión del caudillismo venezolano y americano en general, aportan intereses, elementos, todos y cada una de esas hipótesis, con sus obvias relatividades. Todas las razas y todos los tiempos ofrecen ejemplos asimilables al caudillismo venezolano. Aunque puede parecer sugestivo, es inexacto atribuir al ancestro indígena, al africano o al español, individualmente o a los tres en conjunto como cuestión de sangre y de supuesta propensión psicológica, hereditaria, la razón de ser del caudillo. Y si se quisiera hacer abstracción de la circunstancia histórica y cultural, el caudillo entonces sería en todo caso la versión, digamos la versión nacional del fenómeno sociológico universal de la jefatura. Estamos haciendo coincidir al jefe con el caudillo de una manera tal vez bizarra. Han tenido desde los grupos primitivos hasta los más avanzados de hoy, todos los pueblos han tenido conductores, mandatarios, autoridades, guías, líderes. Lo raro y casi imposible de advertir es justamente lo contrario, una colectividad acéfala,
Las masas caóticas no existen más que como grupos transitorios y fugaces en el catálogo de las rarezas sociales. En justicia no es un hecho gratuito el paso del ejército al principal lugar de las instituciones emergentes del desgaste y la quiebra derivada de la contienda, ni tampoco la promoción de los jefes guerreros al primer plano sociopolítico. Pareciera que no es coincidencial, es una cuestión que es consecuencia de ese mismo empuje individual de cada líder. Merecimientos objetivos, cuál es el riesgo constante de la vida y toda suerte de sacrificios, abonan esta conclusión. Nada más razonable a los ojos de las mayorías que quien se entrega a una acción casi suicida alcance sitio eminente y preferente en el orden creado por su brazo y por su tenacidad. Es un liderazgo logrado y alcanzado a fuerza de un gran impulso individual, de un gran esfuerzo particular que va creando un liderazgo que es imposible rehuir. Entonces al caudillo le toca promover el nuevo esquema sociopolítico, atrae a los enemigos irreconciliables de la revolución y los centros en torno suyo. A la larga no se sabe quién engendra a quién. Tan íntima y solidaria es la entente, o mejor, la simbiosis que hay en este proceso. Try to hurt me with the word goodbye, though it took some time to survive you. I'm better on the other side. I'm all good already, so move on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, oh no no. If you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP_Asociados. ALDEM, Alianza Democrática, una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como ALDEM BZLA. ALDEM, una alternativa de cambio para Venezuela. Estás en sintonía de VAD, Venezuela activa y deportiva, que es tu radio, que es tu espacio, que es tu momento online. Y estás disfrutando del programa Semblanzas con el profesor David Morales. ¿Por dónde? Por VAD, Venezuela activa y deportiva, que es tu radio online. Continuando con esta semblanza de el profesor Bastardo en su libro Historia Fundamental de Venezuela, y en el apartado sobre el tema del caudillismo, él dice lo siguiente:
Respecto a la labor del caudillo, mayormente negativa, se advierten en él dos acentuadas fallas, una ética y otra intelectual. La primera es la crisis de verdadero patriotismo y el empeño de sustituir a este, aunque conservando mañosamente la terminología, por el más burdo egoísmo, deficiencia moral, es su nunca satisfecha rapacidad y la inclinación irresistible al autocratismo arbitrario y corruptor. Lo mismo el olvido y el desconocimiento de la palabra tolerancia. Tal vez también de esa palabra prometida que a veces es burlada por el mal ejemplo. En un alarde de maquiavelismo barato, igual el fomento de la adhesión personalizada hasta los más abyectos límites de la sumisión. En cuanto a las luces, el caudillo acusa evidente penuria mental cuando se niega a percibir la patria grande, obnubilado por la aldea, y también cuando desprecia por impropia de machos y de jefes a la cultura como calidad del espíritu. No es que el caudillo sea un imbécil, generalmente, aunque su instrucción es rudimentaria, y no pocas veces él es un analfabeto, posee penetración psicológica, a veces agudeza increíble, actitud para entender a sus seguidores y para imponérseles por el conocimiento de sus almas. En los más notorios caudillos, la carencia de nociones académicas no incluye el despliegue continuo de intuición política esencial y un don innato para el manejo de todos los hombres, hasta de gente ilustrada. Asombra en algunos caudillos distinguidos la lucidez que puede llevarlos a impresionantes autocríticas, bien reveladoras estas de que el caudillo, no el individuo que circunstancial y concretamente lo encarna, es el producto de una situación que en todo caso encontrará un sujeto humano sobre el cual manifestarse. Este pondrá la personalidad al servicio de su papel degradante y por sus acciones y omisiones deberá responder ante la historia. El coeficiente ético individual proporcionará al mejor y más seguro indicio para juzgarlo. Por ejemplo, ya muy viejo, en el final de su vida, Páez llegó a afirmar con sorprendente desenfado: yo he presenciado todo lo que debió mi patria a la noble carrera de las armas, cuando se empuñaron estas en defensa de sus sagrados derechos, pero también he visto, desgraciadamente, la suma de males producidos por el abuso que de su prestigio hicieron los mismos hombres que tantos días de gloria dieran a la tierra que los vio nacer. La guerra cruel fue una necesidad. Esta guerra cruel es escuela que corrompe la moral, endurece el corazón, forma hábitos protervos de que es muy difícil que se pueda desprender el hombre que no ha tenido otra previa educación. Engendra el amor a la vida aventurera, fomenta el avieso y criminal deseo de adquirir gloria a toda costa, y más que nada desarrolla en el ciudadano el espíritu de casta, que estableciendo diferencias de rangos y de privilegios, tiende naturalmente a desorganizar la sociedad. Donde quiera que la ambición ha querido hacer conquistas, ha tomado a sueldo a quienes en las revueltas y trastornos ven oportunidad de recoger buenas cosechas de medros y de adquirir ascensos para mantener vivo el prestigio que la paz no puede conservarles. Bueno, estamos llegando ya a la parte final, nos queda una última sección, ya volveremos a esa presentación. En estos términos estamos conversando sobre el tema del caudillismo para tratar de encontrar respuestas acuciantes que se hace el ciudadano en estos años 2023.
Seguimos entonces en contacto. You saw me standing by the old corner of a main street. The lights are flashing on your windowsill. All alone ain't much fun, so you're looking for the thrill. You know just what it takes and where to go. Don't say a prayer for me now. Save it till the morning after. No, no. Say a prayer for me now. Save it till the morning after. Feel the breeze deep on the inside. Look you down into your well. If you can, you'll see the world in all this fire. Take a chance, like all dreamers can find another way. You don't have to dream it all, just live a day. Está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram Spa Manos 1, 2 y 3. Nuevamente en tu radio online VAD Venezuela activa y deportiva, que es tu radio, que es tu espacio, que es tu momento online. Y como lo dijo el profesor David Morales, pues nada, vamos a continuar con el último segmento del programa Semblanzas. Sin embargo, también es un buen momento para siempre agradecer a nuestros patrocinantes, quienes son RenaBox, Registro Nacional de Boxeo Amateur y Profesional; Spa Manos y Pies 1, 2, 3, Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano, Confederación Internacional de Boxeo; Espacio 100 años del boxeo en Venezuela; Pelón, Parque Infantil; Alden, Alianza Democrática; Borges Spring, Asociados y Abogados. Esto es VAD Venezuela activa y deportiva, y estás en sintonía de el programa Semblanzas con el profesor David Morales. Bueno, volviendo a esta parte final de la historia fundamental de Venezuela, de José Luis Bastardo, José Luis Salcedo Bastardo, esta parte analizando la historia y el punto de vista del caudillismo. Él dice lo siguiente, pero lo hace de una manera magistral.
dice lo siguiente: con el caudillismo como materia prima se va a construir la autocracia, del caudillo al autócrata. El camino es paralelo al que antes fue el señor feudal. De allí al soberano absoluto, el más fuerte, fiero y hábil, se impone a los otros, los subordina y deviene dueño de la república. Su estilo y su método pueblerino o parroquial serán su estilo y su método de gobernante nacional. Él no conoce otros ni está dispuesto a aprender. Se revestirá indudablemente de una no originalidad, de los mismos símbolos y materialidades. Cada uno será benemérito, general, y poseerá las mejores tierras, por decirlo menos. Pero también estamos hablando del que es jefe de la alcaldía, el que es el jefe del ministerio, el que es el jefe del despacho, el que es el jefe del municipio y el que es el jefe de la República Nacional. Entonces estamos hablando, digamos, de posturas que siempre flotan de manera disimulada desde el ego de cada quien. Por eso que la presentación externa del caudillo venezolano es compartida con otros pueblos hermanos. En el medio geográfico nacional se repite hasta la saciedad la combinación inseparable de caudillo y caballo, como la de jefe y montonera, y se afirma una praxis de machete y machismo, de rudeza ostensiva, a veces con una máscara de respetabilidad y solidez. Al modelo caudillesco, forjado en las entrañas del igualitarismo inferior y del miedo de los personajes centrales de un proceso, a ese modelo caudillesco forjado en las entrañas de ese igualitarismo inferior, pues de los estratos bajos viene la mejor cosecha. Se deben entonces asimilar todos aquellos que aspiran a hacer esa carrera, porque es una cultura. O sea, el tema caudillismo es una cultura que a veces es tratada de seguir por muchos, cualquiera sea su procedencia. Así, extranjeros como criollos, de las urbes o del campo, universitarios o ignorantes, un poco después aparece la especie híbrida de doctores y generales. El poder caudillista se yergue y permanece paralizado sobre un trípode retador. Es económico, es social y es político. Al convertirse en sucesor de los descendientes de los conquistadores, repartidores y encomenderos, se va a afianzar sobre las tierras, a la sazón, la muestra más concreta y común de la riqueza. La conveniencia más grosera recomienda al caudillo, en plan de gobernante, conformarse con una revolución que se detenga en la periferia teórica. De este modo, anclado en el mando y con el aura contagiosa del prestigio por sus hazañas, cimienta su fuerza sobre el latifundio y sobre la explotación a la usanza tradicional, quizás con leves ajustes superficiales de las masas desposeídas de siempre. Obra de los caudillos es el fraude de plenitud revolucionario, la contención de ésta en la frontera exacta del interés de aquellos será la causa de la inestabilidad y las dificultades en el dilatado periodo bajo su patrocinio. Se hacen propuestas que se posponen, sin fechas quedan las directrices cardinales de ese proceso que se llama revolución. Apenas se defiende la simple separación de la corona española, se adultera la justicia económica, se niega la unidad jurídica, se lesiona la igualdad y se arroja al país por la pendiente de la disolución moral y del atraso cultural. Bueno, si cambiamos un poco las posturas o los nombres de los personajes, podemos decir que cada político que se degrada de una manera u otra, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, asume la posición de caudillo, y tal vez no lo sepa porque es una actitud psicológica.
una actitud psicológica que ataca a las sociedades de una manera o de otra. Bueno, hasta aquí este programa del día de hoy, dedicado un poco para desentrañar el tema histórico del caudillismo que nos atenaza incluso hasta los años 2023. Quien les habló, David Morales Cabrera, en este programa de BAT Online, Venezuela Cultural y Deportiva, y en este programa que se llama Semblanza. Ha sido un placer, nos veremos en la próxima oportunidad. Quien les habló, David Morales Cabrera, el 40.482.